Bueno, buen día a todos. Gracias Tiziano, Andrés por la invitación, doctora Reyes. Yo voy a hablar de catarata dura y pupila estrecha. Bueno, básicamente la miosis es el factor más significativo asociado a ruptura capsular. Esto era así en la época de la cirugía extracapsular. Poco o nada ha cambiado en este aspecto. En la facomulsificación sigue siendo la causa más frecuente de complicaciones intraoperatorias en cirugía de catarata. Por lo tanto, la cirugía de catarata es actualmente una cirugía de altas expectativas con pacientes que se operan cada vez en estadios precoces, con fines refractivos. Por lo tanto, nosotros, cirujanos del segmento anterior, nos enfrentamos al reto de una pupila miótica y debemos conocer las estrategias para el manejo de la pupila estrecha para lograr que ésta, luego de la cirugía, mantenga la forma, el tamaño y la funcionalidad previa. La etiología es variada, desde atrofia del dilatador de la pupila por la edad, a uso crónico de mióticos, diabetes, fármacos, sobre todo antagonistas selectivos y no selectivos de receptores alfa-adrenérgicos, la pseudofoliación, cirugías previas, vitrectomías, trabeculectomías, enfermedades inflamatorias que produzcan sinequias posteriores. Algo para comentar sobre el síndrome de Illes flácido intraoperatorio es que actúa sobre la fibra lisa produciendo miosis, fue descrita por Chang y Campbell en el 2005 y realmente es un problema. Estos pacientes, el 60% de los pacientes que toman tamsulosina presentan un IFIS durante la cirugía. La tríada característica es iris flácido bamboleante con tendencia al prolapso por las incisiones principal y colaterales y una miosis progresiva. Debemos considerar en la evaluación preoperatoria, sobre todo una profunda anamnesis, el grado de respuesta a los mediáticos que presenta nuestro paciente y sobre todo factores asociados que puedan complejizar la cirugía, tales como cataratas duras, el signos de pseudofoliación, facodonesis, la amplitud de la cámara y sobre todo el estado de la córnea. Bueno, esto es conocido por todos. En la preparación preoperatoria utilizamos midriáticos cicloplégicos. Por ejemplo, la atropina, según Masket, es una buena alternativa para mantener la midriasis intraoperatoria. Se puede usar 3 días antes, una gota cada 12 horas. Hay otros trabajos que postulan una semana antes, pero es súper inconfortable para los pacientes. Los AINES, por ejemplo, el ketorolac al 0,5%, si bien no produce midriasis, es muy efectivo para mantener la midriasis intraoperatoria. Intraocularmente podemos usar epinefrina. La formulación de Sugar es la más utilizada, que mezcla epinefrina con lidocaína sin conservantes. Nosotros generalmente acá usamos adrenalina y la diluimos en lugar de en lidocaína al 4%, en lidocaína al 2%. Dentro de los viscoelásticos de alta densidad usamos hialuronato, el Hilon, por ejemplo, o al 3% el Urocoat, que pueden ir mezclados con viscos dispersivas, como en la técnica del escudo, ¿sí?, que describe Arsinov. Vamos a pasar ahora a los dilatadores mecánicos. Cuando tenemos una pupila no complaciente, podemos utilizar los ganchos de Grishaber, el anillo de Maluchin y los expansores pupilares. La pregunta es, ¿cuándo decidimos usarlos? Y esto básicamente es una decisión del cirujano de acuerdo a su experiencia quirúrgica. Bien, vamos con el primer caso quirúrgico. Nuestro paciente tiene una catarata avanzada, dura y sinequias posteriores. Ahí lo que realizo es una sinequiolisis con mecánica utilizando las cánulas de irrigación-aspiración. Otra dificultad que presenta este caso es que la pupila obviamente no dilata, no responde a los midriáticos. Hay que hacer una rexis muy cautelosa, recostando la cápsula anterior sobre el borde pupilar, logrando que la rexis sea mayor a 5,5 milímetros. Es fundamental hacer una rexis un poquito más grande porque si hay una combinación nefasta es este tipo de cataratas excesivamente duras con una pupila chica y una rexis chica. Eso es signo de complicaciones. La técnica de cracking, me gusta mucho el quick chop, fraccionamiento vertical. Me permite trabajar en el área pupilar sin irme a la media periferia y hacer maniobras bajo no visión.
digamos que el secreto de esto es poder hacer un buen cracking y mantenerme en el centro para poder emulsificar cada fragmento. Estos pacientes suelen tener menor contenido endotelial, suelen tener debilidad sonular, entonces debemos hacer una FACO controlada, con pausas, cuidar la energía que liberamos dentro del ojo. Como ven, la cirugía avanza, todavía sin complicaciones. Bien, vamos a acelerar un poquitito. Hay un pequeño prolapso en la incisión. Coloco una lente aférica, monopieza. Me gusta más en este tipo de pacientes las lentes monopieza, no las de 3 piezas, de apertura controlada. Siempre tener hacer un buen lavado del viscoelástico por delante y por detrás para no tener picos hipertensivos. Vamos al siguiente caso, es una catarata dura, un paciente con coloboma. Se puede ver la escotadura inferior que presenta el cristalino, la ausencia de sónula. La primera dificultad intraoperatoria es la mala estabilidad del bag. Se notan los pliegues en la cápsula anterior. Hay que hacer una rexis muy cuidadosa, descentrada, porque la pupila es corectópica, porque bueno, es un coloboma completo, entonces también tiene coloboma de iris. Se hace una buena hidro, cuidadosa también. Es una excelente decisión utilizar un anillo de tensión capsular. Si la ausencia de sónula es menor a 120 grados, como en este caso, podemos utilizar un anillo de tensión estándar. Y si es mayor a 120 grados, habría que colocar un anillo de Cioni. La ventaja del anillo es que nos va a dar mejor estabilidad del bag, mejor centrado de la lente, vamos a tener una mejor fluídica intraoperatoria, el fluido no va a pasar hacia atrás y aumentar la presión posterior y nos va a permitir no tener herniaciones vítreas en cámara anterior. La técnica de cracking también es quick chop, controlado. Otra dificultad es que el cracking lo hacemos un poco descentrado, o sea que la rexis está descentrada, son generalmente cataratas con cristalinos irregulares, con un diámetro anteroposterior bastante importante, suelen tener mucha miopía, mucho astigmatismo. Hacemos pausas de viscoelástica. Decidí usar ganchos, retractores de iris, porque el iris tenía cierta atonía. Como se puede observar, el bag es bamboleante. Bueno, la cirugía avanza sin complicaciones, el reflejo rojo está prácticamente ausente porque el paciente tenía un coloboma de retina también. Aunque no lo crean, este paciente tiene 5 décimas de visión, tenía un Lotmar de 20/40 y la verdad que quedó muy conforme. Pasamos al siguiente caso. Es una pupila también con IFIS, un iris flácido, una catarata rula con placa posterior. Es una paciente que le hicieron una vitrectomía, una retinopatía diabética proliferativa, con desprendimiento de retina. Bueno, se planeó hacer la cirugía de la catarata y realizar la extracción del aceite de silicón. Como se puede observar ahí, el cracking es dificultoso, hay placa posterior, hay una miosis progresiva, el iris va perdiendo, obviamente, son iris elásticos. En estos casos no es recomendable hacer maniobras de stretching porque empeora la situación. Cuando uno pierde el control del iris por prolapso, lo mejor es hacer una pausa y hacer esto, colocar ganchitos retractores de iris. Esto nos va a dar buen control de la pupila, buen control del iris flácido. La verdad que es lo mejor que uno puede hacer. Nos va a dar un mejor área intraoperatoria dentro del saco capsular, sin intervención del iris. Y bueno, y continuar obviamente con pausas. Yo generalmente hago las paracentesis con aguja 25G. Bueno, para ir cerrando, mientras vemos correr el video, la conclusión a la que llega mi exposición es la siguiente. Yo creo que con todos los métodos actuales, farmacológicos y técnicos, un cirujano de segmento anterior no tendría que tener mayor inconveniente en realizar una facoemulsificación en una catarata dura con pupila estrecha.
Lo ideal es saber, digamos, en qué condiciones de curva se encuentra uno y su experiencia quirúrgica para tomar básicamente las decisiones más acertadas. Muchas gracias.